Clase 12. Valoración por dividendos y FCFI. ¿Cuánto vale realmente una empresa que paga dividendos? En la clase anterior aprendimos a valorar empresas mediante múltiplos como el PR, el EV sobre EBIT y la rentabilidad por flujo de caja libre. Son herramientas útiles, rápidas y muy prácticas, pero tienen una limitación importante. Normalmente nos dicen cómo está valorada una empresa respecto a sus beneficios, sus ventas o su flujo de caja. No nos dicen de forma directa cuánto vale el dinero que esa empresa puede entregar a sus accionistas a lo largo del tiempo. Y ahí entra la valoración intrínseca. Hoy vamos a aprender dos métodos relacionados. Primero, el modelo de descuento de dividendos, conocido como DIRIEM. Y segundo, el FCFI, es decir, el flujo de caja libre para el accionista. La idea central de esta clase es sencilla. Una acción vale por el dinero que podrá entregar a sus propietarios en el futuro. Ese dinero puede llegar en forma de dividendos, recompras de acciones, reducción de deuda que fortalece al accionista o reinversión rentable que aumente los flujos futuros. Pero cuidado, no vamos a convertir esta clase en una máquina de fórmulas que te da un número aparentemente exacto. La valoración no es una ciencia exacta, es una estimación basada en supuestos, y cuanto más agresivos sean esos supuestos, más peligroso será confiar ciegamente en el resultado. Al terminar esta clase sabrás qué es el modelo de descuento de dividendos, cómo aplicar el modelo de crecimiento estable de Gordon, cuándo un dividend tiene sentido y cuándo no. Cómo se relacionan el payout, el crecimiento, la rentabilidad sobre el capital y el coste de capital, qué es el FCFI, y cuándo debes preferir el FCFI frente a un modelo basado solo en dividendos. Vamos a ello. Cuando compras una acción, no compras una línea verde o roja en una pantalla. Compras una participación en una empresa, y esa empresa puede hacer varias cosas con el dinero que genera. Puede pagar dividendos, puede recomprar acciones, puede reducir deuda, puede invertir en nuevos proyectos, puede acumular efectivo, o puede destruir valor gastando dinero en adquisiciones malas, proyectos mediocres o decisiones equivocadas. Por eso, cuando valoramos una empresa, no debemos preguntarnos solo cuánto dividendo paga hoy. La pregunta correcta es cuánto dinero podrá generar esta empresa para sus accionistas en el futuro. Una acción no vale más porque hoy pague un dividendo alto. Vale más si puede generar y entregar dinero de forma sostenible, creciente y con un riesgo razonable. El mercado puede tardar tiempo en reconocerlo. Puede haber años en los que una empresa excelente esté infravalorada. Y puede haber años en los que una empresa mediocre cotice a precios absurdamente altos. Pero a largo plazo, el valor de una empresa depende de su capacidad para generar beneficios, convertirlos en caja y asignar bien ese capital. Por eso el DDM y el FCFI son modelos útiles, porque intentan responder a una pregunta fundamental: ¿cuánto vale hoy el efectivo que recibiré en el futuro? El modelo de descuento de dividendos parte de una idea muy lógica. Si eres accionista, el dividendo es una parte del efectivo que recibes directamente de la empresa. Por tanto, una acción puede valorarse calculando el valor presente de todos los dividendos futuros que esperamos cobrar. En teoría, el valor de una acción sería igual a todos los dividendos futuros descontados al presente. El problema es evidente. No sabemos exactamente qué dividendos pagará una empresa dentro de 5, 10 o 20 años. Por eso se utilizan modelos simplificados. El más conocido es el modelo de crecimiento estable de Gordon. La fórmula es la siguiente: el valor de la acción es igual al dividendo esperado del próximo año dividido entre el coste de capital propio menos el crecimiento. Dicho de otra manera, P0 es igual a D1 dividido entre R menos F, donde P0 es el valor estimado actual de la acción, D1 es el dividendo esperado del próximo año, R es el coste de capital propio, y G es la tasa de crecimiento estable del dividendo. Vamos a verlo lentamente porque aquí está una de las claves de toda la clase. No usamos el dividendo que la empresa acaba de pagar, usamos el dividendo que esperamos recibir el próximo año, es decir, D1, no D0. Si una empresa acaba de pagar 2 euros por acción y esperamos que el dividendo crezca un 4%, el dividendo esperado del próximo año será 2 euros multiplicado por 1,04. El resultado es 2 euros con 8 céntimos. Ese sería nuestro D1. Después necesitamos dos cosas: una estimación razonable del crecimiento futuro y una estimación razonable del coste de capital propio. Y aquí empieza la parte delicada, porque un pequeño cambio en esos dos números puede alterar mucho el valor final.
Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imagina una empresa madura, estable y con una política de dividendos bastante predecible. La empresa acaba de pagar un dividendo de 2 euros por acción. Esperamos que ese dividendo crezca un 4% anual de forma estable, y consideramos que el coste de capital propio adecuado para esta empresa es del 8%. Primero calculamos el dividendo del próximo año, 2 euros multiplicado por 1,04. Eso nos da 2 euros con 8 céntimos. Ahora aplicamos la fórmula. 2 euros con 8 céntimos dividido entre 0,08 menos 0,04. 2 euros con 8 céntimos dividido entre 0,04. El resultado es 52 euros. Según este modelo, el valor razonable estimado de la acción sería de 52 euros. Pero ahora viene una advertencia importante. No significa que la acción valga exactamente 52 euros. Significa que, bajo esos supuestos, el valor estimado sería 52 euros. Si el crecimiento futuro acaba siendo menor, el valor sería inferior. Si el coste de capital exigido por el mercado aumenta, el valor sería inferior. Si el dividendo se recorta, el valor sería inferior. Y si el negocio mejora, crece más de lo esperado y mantiene una buena asignación de capital, el valor podría ser superior. Esto es valoración, no es adivinación. El objetivo no es encontrar una cifra mágica. El objetivo es construir un rango de valor razonable y entender qué variables hacen que la empresa sea más o menos atractiva. Ahora tenemos que entender una de las variables más importantes de toda la fórmula, el coste de capital propio. En inglés se conoce como cost of equity, pero quédate con la idea en español. Es la rentabilidad que un accionista exige para asumir el riesgo de invertir en esa empresa. No es el tipo de interés de un préstamo. No es el coste de la deuda, y tampoco es el WACC. Y esto es importante. Si estás valorando el dinero que pertenece al accionista, debes usar una tasa de descuento correspondiente al accionista, no el coste medio ponderado de capital de toda la empresa. ¿Por qué? Porque el accionista asume más riesgo que el acreedor. El banco cobra intereses y tiene prioridad si las cosas van mal. El accionista cobra lo que queda después de pagar gastos, impuestos, proveedores, empleados, bancos y obligaciones. Por eso el accionista exige una mayor rentabilidad. El coste de capital propio depende de muchos factores. Depende del riesgo del negocio. Depende de la estabilidad de los ingresos. Depende de la deuda. Depende del sector. Depende del país. Depende de la divisa. Depende de los tipos de interés. Y depende de la alternativa que tenga el inversor. Una empresa defensiva con caja estable, poca deuda y una posición competitiva muy fuerte puede requerir una rentabilidad exigida menor que una empresa muy endeudada, cíclica o imprevisible. No necesitas obsesionarte con calcular una cifra exacta con 2 decimales, pero sí debes trabajar con escenarios razonables. Por ejemplo, una empresa de calidad muy defensiva podría analizarse con un rango de coste de capital propio entre el 7 y el 8%. Una empresa industrial más cíclica podría requerir entre el 8 y el 10%. Una empresa muy endeudada, pequeña, inestable o situada en un mercado arriesgado podría requerir una tasa todavía mayor. La clave es esta: cuanto mayor sea el riesgo que percibes, mayor debe ser tu rentabilidad exigida. Y cuanto mayor sea la rentabilidad exigida, menor será el valor presente de los dividendos futuros. El crecimiento es probablemente la variable más peligrosa de la fórmula. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser demasiado optimista. Una empresa puede haber aumentado el dividendo un 10% anual durante los últimos 5 años, pero eso no significa que pueda hacerlo indefinidamente. Quizá estaba recuperándose de una crisis. Quizá tenía un payout muy bajo y ahora está normalizando su política de reparto. Quizá estaba recomprando acciones de forma intensa. Quizá se benefició de un ciclo económico excepcional. O quizá el crecimiento de ventas y beneficios se ralentizará mucho en el futuro. Por eso, cuando usamos el modelo de crecimiento estable, debemos pensar en el largo plazo, no en los próximos 2 años, no en el mejor escenario posible, sino en una tasa que pueda mantenerse durante décadas. Y aquí hay una regla de prudencia muy importante. A largo plazo, una empresa madura no debería crecer de forma permanente mucho más rápido que la economía nominal. Puede hacerlo durante unos años, pero no para siempre. Si supones que una empresa crecerá al 8, al 9 o al 10% de forma perpetua, estás diciendo que, tarde o temprano, esa empresa será una parte enorme de la economía. Y eso suele ser poco creíble.
En empresas maduras, una tasa de crecimiento estable prudente suele estar más cerca de la inflación más un crecimiento real moderado. Por ejemplo, entre el 2 y el 4%, dependiendo del negocio, la divisa y el escenario. No significa que todas las empresas tengan que crecer exactamente así. Significa que debes desconfiar de los modelos que necesitan un crecimiento perpetuo demasiado alto para justificar una compra. Si una inversión solo parece atractiva porque has puesto un crecimiento eterno del 6 o 7%, probablemente no has encontrado una ganga. Probablemente has puesto un supuesto demasiado optimista. Hay una condición matemática imprescindible. El coste de capital propio debe ser mayor que la tasa de crecimiento estable. R debe ser mayor que G. Si el crecimiento es igual o superior al coste de capital, la fórmula deja de tener sentido. Y si R y C están demasiado cerca, el resultado se vuelve extremadamente sensible. Vamos a verlo con el ejemplo anterior. Nuestra empresa pagaba 2 euros de dividendo, crecía al 4%, y usamos un coste de capital del 8%. El valor estimado era 52 euros. Pero imagina que en lugar de exigir un 8%, exigimos solo un 7%. Ahora la fórmula sería 2 euros con 8 céntimos dividido entre 0,07 menos 0,04. 2 euros con 8 céntimos dividido entre 0,03. El resultado sería aproximadamente 69 euros. Solo hemos cambiado un punto porcentual en el coste de capital, y el valor ha pasado de 52 a casi 69 euros. Ahora imagina que ponemos un crecimiento del 5% y mantenemos el coste de capital en el 8%. El dividendo esperado sería 2 euros con 10 céntimos, y el valor sería 70 euros. El resultado se dispara. Por eso debes desconfiar de quien te diga que una acción vale exactamente una cifra concreta usando un DDN. Una valoración seria no trabaja con una sola cifra, trabaja con escenarios. Escenario prudente, escenario base y escenario optimista. Y después compara esos escenarios con la calidad del negocio, el balance, la caja, el payout, los múltiplos y el precio actual de mercado. Una de las herramientas más útiles para utilizar el DDM es la tabla de sensibilidad. En lugar de decir que la acción vale exactamente 52 euros, haces varias combinaciones. Por ejemplo, con un coste de capital del 9% y crecimiento del 3%, el valor sería aproximadamente 34 euros. Con un coste de capital del 8% y crecimiento del 3%, el valor sería aproximadamente 41 euros. Con un coste de capital del 8% y crecimiento del 4%, el valor sería 52 euros. Con un coste de capital del 7% y crecimiento del 4%, el valor sería aproximadamente 69 euros. Con un coste de capital del 8% y crecimiento del 5%, el valor sería aproximadamente 70 euros. La lección es muy importante. No busques un precio objetivo exacto. Busca un rango. Después pregúntate, ¿a qué precio cotiza hoy la empresa? El precio actual ya descuenta un escenario muy optimista. Estoy comprando con margen de seguridad. La empresa necesita crecer mucho para justificar su valoración, o incluso con supuestos prudentes sigue pareciendo atractiva. Una empresa de calidad puede ser una mala inversión si la compras demasiado cara, y una empresa aparentemente barata puede ser una mala inversión si sus dividendos, su caja o su negocio se deterioran. Ahora vamos a conectar varios conceptos que ya hemos visto. Payout, crecimiento, ROI y dividendo. El payout es el porcentaje del beneficio que una empresa reparte como dividendo. Si una empresa gana 100 millones y paga 40 millones en dividendos, tiene un payout del 40%. Eso significa que retiene 60 millones. La parte retenida puede utilizarse para reinvertir en el negocio, reducir deuda, hacer adquisiciones, recomprar acciones o acumular caja. Pero aquí hay una pregunta decisiva. ¿A qué rentabilidad puede reinvertir esa empresa el dinero que no reparte? Porque retener beneficios no crea valor automáticamente. Una empresa crea valor cuando puede reinvertir ese dinero a una rentabilidad atractiva. La relación simplificada del crecimiento sostenible es la siguiente: crecimiento sostenible igual a ROI multiplicado por la tasa de retención. La tasa de retención es 1 menos el payout. Por ejemplo, una empresa tiene un ROI del 15% y reparte el 40% de sus beneficios como dividendo. Eso significa que retiene el 60%. 15% multiplicado por 60% nos da un crecimiento sostenible aproximado del 9%.
Pero cuidado, eso no quiere decir que el dividendo vaya a crecer automáticamente al 9% para siempre, ni que la empresa pueda mantener ese ROI eternamente, ni que todo el dinero retenido vaya a reinvertirse con la misma eficacia. Es una herramienta para pensar, no una promesa. Una empresa con payout bajo puede crecer mucho si tiene oportunidades reales de reinversión y un ROI alto. Una empresa con payout alto puede crecer menos, pero puede ser una gran inversión si el negocio es estable, el dividendo está bien cubierto y cotiza a un precio razonable. El problema aparece cuando una empresa tiene un payout muy alto y, aún así, promete un crecimiento elevado, o cuando retiene mucho dinero, pero no tiene buenas oportunidades de inversión. En ese caso, el accionista podría estar mejor recibiendo parte de ese efectivo mediante dividendos sobre compras. Una empresa con un payout bajo no es automáticamente buena, y una empresa con un payout alto no es automáticamente mala. Depende del tipo de empresa, depende de su deuda, depende de su estabilidad, depende de sus oportunidades de crecimiento, depende de la rentabilidad que obtiene sobre el capital que reinvierte, y depende de si el dividendo está cubierto por beneficios y por caja. La buena pregunta no es ¿tiene un payout alto o bajo? La buena pregunta es ¿el payout es coherente con la madurez del negocio, con su caja, con su deuda y con sus oportunidades reales de reinversión? Imagina dos empresas que ganan exactamente lo mismo. La primera reparte el 70% de su beneficio como dividendo. La segunda reparte solo el 30%. A primera vista, puede parecer que la primera es mejor para un inversor en dividendos, pero no necesariamente. La primera entrega más dinero hoy, la segunda entrega menos dinero hoy, pero retiene más capital. La pregunta es, ¿puede la segunda empresa reinvertir ese capital a rentabilidades altas? Si puede reinvertirlo de forma rentable, quizá tenga más sentido retener beneficios y crecer. Si no puede reinvertirlos bien, quizá deberían repartir más efectivo. Por eso un payout bajo no es automáticamente bueno, y un payout alto no es automáticamente malo. Depende de cómo se gestione el capital, depende de la calidad del negocio, y depende de si la empresa reinvierte el dinero de forma rentable. El dividend funciona mejor en determinados tipos de empresas. En general, tiene más sentido cuando la empresa cumple varias características. Primera, paga un dividendo ordinario, frecuente y relativamente predecible. Segunda, tiene un negocio maduro y estable. Tercera, su política de reparto es coherente. Cuarta, el dividendo está razonablemente cubierto por beneficios y flujo de caja. Quinta, el crecimiento futuro puede estimarse con cierta prudencia. Sexta, no depende de una deuda excesiva para sostener el pago. Séptima, no está atravesando una transformación enorme que haga imposible estimar el futuro. El dividend puede ser especialmente útil en empresas defensivas y maduras. Por ejemplo, compañías de consumo básico, algunas utilities reguladas, ciertas empresas de salud, negocios con marcas fuertes y compañías que llevan muchos años pagando dividendos crecientes con una caja estable. También puede ser útil en bancos y aseguradoras, aunque con un matiz importante. En bancos y aseguradoras, el análisis del flujo de caja tradicional puede ser complicado. La deuda, el capital regulatorio y el ciclo crediticio funcionan de forma distinta que en una empresa industrial. Por eso, en algunas entidades financieras, un dividend basado en dividendos sostenibles puede tener más sentido que intentar calcular un FCFI mecánico. Pero siempre debes analizar el capital regulatorio, la solvencia, la calidad del balance y la capacidad de mantener el payout. Un banco puede parecer barato por dividendo y, sin embargo, necesitar retener beneficios porque su capital regulatorio está bajo presión. El dividend no es una herramienta universal. Hay situaciones en las que utilizarlo puede llevarte a una valoración equivocada. Primera situación, la empresa no paga dividendo. En ese caso, el dividend directamente no sirve. Segunda situación, la empresa paga dividendos muy irregulares. Por ejemplo, empresas cíclicas, compañías de materias primas o negocios que alternan años buenos y malos. Tercera situación. La empresa tiene un dividendo artificialmente alto porque está pagando más de lo que genera. Cuarta situación. La empresa está atravesando una transformación importante. Puede estar reduciendo deuda, integrando una adquisición, vendiendo activos, invirtiendo mucho, cambiando completamente su política de capital. Quinta situación. La empresa reparte poco dividendo, pero dedica mucho dinero a recompras de acciones. Si solo miras el dividendo, puedes infravalorar el dinero total que está devolviendo al accionista. Sexta situación.
La empresa retiene grandes cantidades de efectivo, pero todavía no está claro si ese efectivo se usará para crecer, comprar otras empresas, reducir deuda o repartirlo más adelante. En todas esas situaciones, el FCFI puede ser una herramienta más completa. FCFI significa flujo de caja libre para el accionista. Es el efectivo que queda disponible para los accionistas después de que la empresa haya cubierto sus necesidades operativas, sus inversiones necesarias y sus obligaciones financieras. Una forma simplificada sería la siguiente: FCFI igual a beneficio neto más amortizaciones menos inversiones en activos fijos menos aumento de necesidades de capital circulante más endeudamiento neto. Dicho en lenguaje normal, partimos del beneficio. Añadimos partidas contables que no son salida real de caja, como las amortizaciones. Restamos las inversiones necesarias para mantener y hacer crecer el negocio. Restamos el dinero adicional que necesita la empresa para financiar inventarios, clientes y operaciones. Y añadimos o restamos el efecto de la deuda neta. El resultado es una estimación del efectivo potencialmente disponible para los accionistas. Ese dinero puede pagarse como dividendo, puede utilizarse para recomprar acciones, puede acumularse temporalmente, o puede destinarse a decisiones que afecten al accionista de otra forma. La clave es esta: el dividendo es el efectivo que la empresa decide pagar. El FCFI es el efectivo que la empresa podría distribuir a los accionistas después de cubrir las necesidades del negocio. No siempre coinciden. Y cuando no coinciden, debes preguntarte por qué. Vamos a hacer un ejemplo simplificado. Imagina una empresa con estos datos. Beneficio neto, 1.000 millones de euros. Amortizaciones 300 millones. Inversiones en activos fijos 450 millones. Aumento de necesidades de capital circulante 100 millones. Endeudamiento neto adicional 50 millones. Calculamos el FCFI. 1.000 millones de beneficio neto, más 300 millones de amortizaciones, menos 450 millones de inversión en activos fijos, menos 100 millones de aumento de capital circulante, más 50 millones de endeudamiento neto. El resultado es 800 millones de euros. Ese sería el flujo de caja libre disponible para los accionistas. Ahora imaginemos que la empresa tiene 100 millones de acciones. El FCFI por acción sería de 8 euros. Pero resulta que la empresa solo paga 5 euros por acción como dividendo. ¿Qué puede estar pasando con los 3 euros restantes? Puede estar recomprando acciones, puede estar acumulando caja, puede estar reduciendo deuda, puede estar reservando capital para adquisiciones, puede estar invirtiendo en proyectos futuros, o puede estar reteniendo demasiado dinero sin una razón clara. El DIRIEM solo vería los 5 euros de dividendo. El FCFI ve los 8 euros disponibles para el accionista. Por eso el FCFI puede ser más útil cuando la empresa devuelve valor de varias formas, no solo mediante dividendos. En una empresa madura, estable y bien gestionada, los dividendos y el FCFI deberían tender a acercarse a largo plazo. No tienen que ser exactamente iguales todos los años. Puede haber años de inversión alta, años de reducción de deuda, años de adquisiciones, años de recompras, o años en los que la empresa quiere mantener más liquidez. Pero si una empresa genera mucho FCFI de forma recurrente y nunca lo devuelve al accionista ni lo reinvierte con rentabilidad atractiva, debes hacerte preguntas, porque el efectivo retenido debe tener un propósito. Un dividendo funciona bien cuando el dividendo representa razonablemente el flujo de caja que el accionista puede esperar recibir. Un modelo de FCFI funciona mejor cuando quieres valorar la capacidad económica real de la empresa para remunerar al accionista, aunque la política de dividendo actual no refleje toda esa capacidad. La diferencia es importante. El dividend responde a esta pregunta: ¿cuánto valen los dividendos futuros que espero cobrar? El FCFI responde a esta otra: ¿cuánto efectivo puede generar la empresa para sus accionistas después de mantener y financiar el negocio? Las dos preguntas están relacionadas, pero no son exactamente iguales. El FCFI también puede valorarse con una fórmula de crecimiento estable muy parecida al DDM. La fórmula sería: el valor del capital es igual al FCFI esperado del próximo año dividido entre el coste de capital propio menos el crecimiento. Dicho de otra manera, el valor del capital es igual a FCFI 1 dividido entre R menos F. La estructura es casi idéntica. La diferencia está en el numerador. En lugar de utilizar el dividendo esperado del próximo año, utilizamos el flujo de caja libre para el accionista esperado del próximo año. Por ejemplo, si una empresa genera 8 euros de FCFI por acción,
Esperamos que ese FCFI crezca al 3% y exigimos un coste de capital propio del 9%. El FCFI esperado del próximo año sería 8,24 €. Después aplicamos la fórmula. 8,24 € dividido entre 0,09 menos 0,03. El resultado sería aproximadamente 137 euros. Pero no te quedes solo con el número. La pregunta importante ¿es sostenible ese FCFI? La inversión en activos fijos utilizada es realista. La empresa necesita más inversión de la que parece. La deuda puede aumentar indefinidamente. El capital circulante es estable. La empresa está en una fase madura o todavía necesita reinvertir mucho, porque un FCFI mal calculado puede ser tan engañoso como un dividend mal planteado. En general, debes preferir el FCFI frente al dividend cuando se cumpla una de estas condiciones. Primera, la empresa paga un dividendo pequeño en relación con el efectivo que genera. Segunda, la empresa utiliza recompras de acciones como una parte importante de su política de retribución al accionista. Tercera, la política de dividendos está cambiando. Cuarta, la empresa está reduciendo deuda de forma significativa. Quinta, la empresa tiene capacidad para repartir más efectivo, pero temporalmente está reteniendo capital. Sexta, quieres entender la capacidad real de remuneración al accionista, no solo el dividendo que se paga hoy. Séptima, la empresa tiene una historia de dividendos irregular, pero sus flujos de caja pueden estimarse con suficiente fiabilidad. Ahora bien, también hay casos donde el FCFI no es fácil de estimar. Por ejemplo, empresas muy cíclicas, empresas con inversiones irregulares, negocios en fuerte crecimiento, empresas con cambios grandes de deuda, o entidades financieras donde deuda, capital regulatorio y generación de caja funcionan de una forma muy particular. En esos casos, quizá tengas que usar un modelo de varias etapas, combinar varios métodos o reconocer humildemente que el rango de incertidumbre es demasiado alto. Y eso también es una conclusión válida. No todas las empresas pueden valorarse con precisión. A veces, la mejor decisión es no comprar algo que no puedes entender. Hay un error habitual entre inversores por dividendos. Pensar que una empresa que paga poco dividendo siempre está tratando mal al accionista. No necesariamente. Una empresa puede pagar un dividendo modesto y, al mismo tiempo, recomprar acciones de forma inteligente. Si recompra acciones cuando cotizan a precios razonables, reduce el número de acciones en circulación. Eso puede aumentar el beneficio por acción, el dividendo por acción futuro y la participación económica de cada accionista restante. Por tanto, cuando analices una empresa, no mires solo el dividendo, mira el retorno total al accionista. Dividendos, de compras, deducción de deuda, reinversión rentable y crecimiento del valor intrínseco. Una empresa que reparte 5 euros de dividendo y recompra 2 euros por acción puede estar devolviendo más capital que otra que simplemente paga 6 euros de dividendo. Pero cuidado, las recompras solo crean valor si se hacen con disciplina. Recomprar acciones caras puede destruir valor. Endeudarse demasiado para recomprar acciones puede destruir valor. Y utilizar recompras para maquillar el crecimiento del beneficio por acción también puede ser peligroso. Por eso no debemos convertir los dividendos ni las recompras en una religión. Debemos analizar la asignación total de capital. Vamos a hacer un ejercicio. Una empresa acaba de pagar un dividendo de 1,50 € por acción. Esperamos que el dividendo crezca al 3,5% anual. Y exigimos una rentabilidad del 8,5%. Primero calculamos el dividendo esperado del próximo año. 1,50 € multiplicado por 1,035. El resultado es aproximadamente 1,55 €. Ahora aplicamos la fórmula. 1,55 € dividido entre 0,085 menos 0,035. La diferencia es 0,05. El valor estimado sería aproximadamente 31 euros. Ahora imagina que la acción cotiza a 36 euros. ¿Qué debes concluir? No debes concluir automáticamente que está cara. Primero debes revisar los puestos. Quizá el crecimiento puede ser mayor. Quizá el coste de capital exigido sea demasiado alto. Quizá la empresa tenga recompras relevantes que el dividend no recoge. Quizá el dividendo esté creciendo más rápido durante varios años antes de llegar a una fase estable. O quizá, simplemente, el mercado esté pagando un precio demasiado alto. El modelo no decide por ti. El modelo te obliga a hacer mejores preguntas.
Vamos a repasar algunos errores típicos al usar el dividend o el FCFI. Error número 1. Usar el dividendo actual en lugar del dividendo esperado del próximo año. Recuerda, la fórmula usa de 1, no de 0. Error número 2. Poner una tasa de crecimiento perpetuo demasiado alta. Una empresa puede crecer rápido durante unos años, pero no puedes extrapolar eso para siempre. Error número 3. Usar el WACC en lugar del coste de capital propio para valorar dividendos o FCFI. Dividendos y FCFI pertenecen al accionista, por tanto, se descuentan al coste de capital propio. Error número 4. Asumir que el dividendo es sostenible solo porque lleva años creciendo. Debes revisar beneficio, flujo de caja libre, deuda, payout y perspectivas del negocio. Error número 5. Utilizar DDM en empresas que pagan poco dividendo y hacen muchas recompras. En ese caso, puedes infravalorar la remuneración total al accionista. Error número 6. Calcular FCFI sin entender las necesidades reales de inversión del negocio. Una inversión en activos fijos temporalmente baja puede hacer que el FCFI parezca muy alto, aunque la empresa necesite invertir mucho más en el futuro. Error número 7. Creer que una valoración es una predicción exacta. No lo es. Una valoración es una herramienta para tomar decisiones con más criterio y menos impulsividad. Antes de usar un dividend, pregúntate, ¿la empresa paga un dividendo ordinario, recurrente y predecible? ¿El dividendo está cubierto por beneficio y por caja? ¿El payout es coherente con el negocio? ¿La deuda es razonable? ¿El crecimiento estable que estoy utilizando es prudente? Mi coste de capital propio refleja el riesgo real. R es mayor que F. Estoy trabajando con un rango de escenarios y no con una única cifra. La empresa utiliza recompras que el dividend no está recogiendo. El precio actual me deja margen de seguridad. Y antes de utilizar FCFI, pregúntate, ¿entiendo la inversión real que necesita el negocio? ¿Entiendo las necesidades de capital circulante? ¿Entiendo el papel de la deuda? ¿El FCFI es sostenible o es temporalmente elevado? ¿La empresa está en una fase madura o todavía necesita reinvertir mucho? La política de dividendos refleja la capacidad real de generar caja. Si no puedes responder estas preguntas con un nivel razonable de seguridad, no fuerces una valoración precisa. Es mejor tener una conclusión honesta que una cifra falsa. Hoy hemos aprendido que valorar una empresa por dividendos no consiste en meter 4 números en una fórmula y esperar que salga la verdad. Consiste en entender el negocio detrás del dividendo. El dividend puede ser muy útil en empresas maduras, estables y con una política de reparto predecible, pero tiene limitaciones. Puede infravalorar empresas que devuelven mucho dinero mediante recompras. Puede ser peligroso si utilizamos crecimientos demasiado optimistas, y puede darnos una falsa sensación de precisión si no hacemos análisis de sensibilidad. El FCFI amplía la visión. Nos permite analizar cuánto efectivo puede generar realmente una empresa para sus accionistas después de mantener el negocio, invertir lo necesario y gestionar su deuda. Recuerda esta idea, el dividendo es lo que la empresa decide pagar. El FCFI es lo que la empresa puede llegar a entregar al accionista de forma sostenible. Y una buena decisión de inversión no nace de una sola fórmula. Nace de combinar valoración, calidad del negocio, balance, flujo de caja, crecimiento, asignación de capital y precio de compra. En la próxima clase entraremos en el siguiente módulo del curso. Vamos a analizar sectores, modelos de negocio y entender por qué algunas empresas pueden pagar más dividendos que otras. Porque no todos los dividendos nacen del mismo tipo de negocio, y no todos tienen la misma calidad.